Hola, soy Maribel Paniagua y estoy muy contenta de que estés aquí aprendiendo nuevos temas que te permitan mejorar tu tarea. Hoy te comparto el libro Neuroeducación y tiene el subtítulo Solo se puede aprender aquello que se ama. El libro es de Francisco Mora y fue publicado por Editorial Alianza. Te platico un poco sobre el autor. Francisco Mora es doctor por las universidades de Granada, España y Oxford, Inglaterra. Es profesor de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y profesor adscrito de Fisiología Molecular y Biofísica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Este resumen solo se puede aprender aquello que se ama de Francisco Mora. Vamos a revisar primero de manera general la idea del texto. El texto se encuentra libre en la red, lo encuentras poniendo el título completo y agregando PDF al final. Este texto es una invitación a comprender el proceso de aprendizaje desde una perspectiva neurocientífica, es decir, desde los hallazgos de las neurociencias que, como sabemos hoy, son el fundamento del aprendizaje en el diseño universal. Nos ayuda a entender la biología del cerebro con el aprendizaje y la práctica educativa en el aula. ¿Por qué es relevante que nosotros, los y las educadoras, los directores y directoras y los supervisores y supervisoras, conozcamos este material? Bueno, en nuestras aulas nos enfrentamos día a día a la complejidad de enseñar a estudiantes con diversas necesidades, con discapacidades y condiciones distintas y con contextos de experiencia y vida distintos. A menudo los maestros y las maestras nos preguntamos cómo mejorar el rendimiento de los alumnos, cómo motivar, cómo despertar el interés genuino de nuestros alumnos por aprender. El libro nos ofrece una visión clara y fundamentada de cómo las emociones y el cerebro están profundamente conectados con el aprendizaje. La tesis central del libro es: solo se puede aprender aquello que se ama. Entonces, esta idea es una idea transformadora, primero de nuestra práctica y de nuestra concepción del aula y de nuestros alumnos, ya que nos plantea una invitación al afecto, al interés y a la motivación, primero de nosotros, para que luego podamos lograrlo en nuestros estudiantes. Voy a compartirte lo que yo considero que son las 4 claves más importantes del libro, los temas que lo atraviesan y le dan sentido. El primero es que existe un cerebro emocional y que este cerebro emocional está ligado al aprendizaje. Es decir, el cerebro humano no aprende sin emoción. El aprendizaje debe ir más allá de la memorización mecánica, aunque la memoria es importante, por supuesto. Debemos buscar maneras de crear experiencias en las que cada estudiante se sienta involucrado, involucrada emocionalmente. Esto implica conectar el contenido con lo que a ellos les importa, con sus intereses y con sus contextos, con sus vivencias. La segunda gran clave del libro es que existe la plasticidad cerebral. El concepto de plasticidad neuronal o plasticidad cerebral significa que el cerebro cambia y se adapta con cada nueva experiencia de aprendizaje y que las nuevas experiencias de aprendizaje, sobre todo si son ricas y contextualizadas, generan nuevas conexiones neuronales que hace que nuestro cerebro funcione mejor y aprenda. Para los educadores esto significa que todos los estudiantes tienen la capacidad de mejorar sus habilidades cognitivas si son estimuladas de manera adecuada. La tercera gran clave es la curiosidad y la motivación como motores del aprendizaje. La curiosidad es un motor innato del cerebro.
Cuando los estudiantes sienten curiosidad, su cerebro se activa y están más predispuestos a aprender. Por ello, tenemos que diseñar experiencias de aprendizaje que no solo transmitan información, sino que también despierten curiosidad, deseo y anhelo de saber más. Y el cuarto eje es el papel del docente como mediador de las emociones. Como su título lo indica, no hay ningún aprendizaje que no tenga que ver con las emociones. Entonces, el libro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud y nuestro rol en el aula. ¿Qué tan capaces somos de generar emociones? ¿Qué tanto somos mediadores de esas emociones? Nuestra pasión como docentes, nuestro entusiasmo y la manera en que presentamos los contenidos influyen directamente en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Con estos elementos, bueno, pues, ¿de qué se trata entonces todo el contenido del libro? Bueno, es una invitación el libro a crear un ambiente positivo y seguro. Un aula en que los estudiantes se sientan emocionalmente seguros en el aula para que puedan aprender mejor. Hay que cultivar un ambiente efectivo y afectivo donde se estimule el interés y la curiosidad. El libro es también una invitación a innovar en nuestras metodologías, a innovar en el uso de proyectos, en las herramientas tecnológicas y en la incorporación de experiencias multisensoriales. Hay un apartado del libro sobre esto y esto nos puede ayudar a que nuestros alumnos se enganchen, se enamoren del aprendizaje, permitiendo que sus cerebros se activen de manera óptima. Un asunto central, como ya lo hemos dicho, es fortalecer el vínculo emocional entre el docente y los estudiantes. Como educadores debemos recordar que nuestro trato personal con los estudiantes es crucial. Si los estudiantes sienten que nos importan y que sus logros son valorados, el proceso de aprendizaje será más significativo. Bueno, pues vayamos ahora al contenido de cada uno de los capítulos, resumido por supuesto, porque esto es un resumen que ojalá te invite a ir al texto. El primer capítulo es un capítulo que introduce sobre la base conceptual de las neurociencias y el aprendizaje. Y ese capítulo se llama ¿Qué es la neuroeducación? Es muy interesante que sepamos que la neuroeducación tiene que ver con un campo interdisciplinario que combina la neurociencia, la psicología y la educación. La neuroeducación es el puente que une el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro con las estrategias pedagógicas con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta disciplina busca comprender cómo aprende el cerebro y aplicar esos conocimientos para crear métodos educativos más efectivos y adaptados a la naturaleza humana. Una de las principales aportaciones de la neuroeducación es que ayuda a diseñar métodos educativos basados en cómo el cerebro procesa la información. El cerebro humano no aprende de manera pasiva. Requiere de emoción, curiosidad y motivación para activar sus mecanismos de aprendizaje. En este sentido, la neuroeducación enseña a los y las educadoras la importancia de generar ambientes que fomenten el interés, las emociones positivas, ya que el aprendizaje está íntimamente ligado con estos factores. La neuroeducación también es útil para adaptar la enseñanza a la diversidad en el aula y nos enseña que no hay ningún cerebro igual y por tanto no hay ningún individuo igual. Esto se llama variabilidad del cerebro. Y la comprensión de cómo funciona el cerebro nos permite reconocer entonces que cada estudiante tiene diferentes formas de procesar la información. Entonces, pues con esto tendríamos que desechar esas enseñanzas uniformes.
Esto nos lleva a personalizar las estrategias educativas atendiendo a esa variabilidad individual en los estilos de aprendizaje. Francisco Mora, que es el autor del libro, como ya hemos dicho, subraya que al entender mejor los procesos cognitivos y emocionales, los y las educadoras podemos crear experiencias de aprendizaje más inclusivas, donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La neuroeducación proporciona una base científica para muchas prácticas educativas. Históricamente, la educación ha estado basada en modelos teóricos que no siempre han sido respaldados por la investigación científica. La neuroeducación, al estar fundamentada en estudios sobre el cerebro, ofrece un enfoque riguroso que permite mejorar las prácticas pedagógicas basándolas en la evidencia. Esto incluye entender mejor la memoria, la atención, la motivación, cómo funcionan, y sabiendo cómo funcionan podemos mejorarlos y mejorar nuestra planificación y la ejecución de nuestras clases. En este mismo capítulo se enfatiza que la neuroeducación no busca sustituir a la pedagogía, sino enriquecerla. Es una invitación a integrar estos conocimientos neurocientíficos en los métodos de enseñanza para hacerlos más efectivos. Si comprendemos cómo funciona el cerebro, podemos crear entornos educativos que no solo transmitan conocimientos, sino que también fomenten un amor genuino por el aprendizaje. Y bueno, la idea es aprender y enseñar de manera que el cerebro esté naturalmente dispuesto a aprender, motivado por la emoción y el interés. Entonces, bueno, en síntesis, este primer capítulo es una invitación a conocer las neurociencias y a saber cómo funciona el cerebro y a utilizar sus aportes para mejorar la enseñanza. Vamos a ver si a lo largo de estos capítulos buscaremos ir focalizando en esos elementos. En el siguiente capítulo se llama algunos pilares cerebrales, algunos pilares algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro es un órgano que dirige todas las funciones del cuerpo, desde las más simples hasta las más complejas, como el pensamiento, la emoción, la creatividad, las funciones ejecutivas. Se desarrolla a lo largo de toda la vida, pero tiene periodos críticos. El periodo crítico más importante es la infancia, luego la adolescencia. En estas dos etapas que son críticas se estructuran sus funciones y se organizan para funcionar mejor. La construcción del cerebro está influenciada por la genética y las experiencias del individuo, siendo las experiencias emocionales fundamentales para este proceso. ¿Cómo funciona el cerebro en el aprendizaje? El cerebro no aprende de manera aislada, sino que lo hace a través de una red de conexiones neuronales que se fortalecen con la práctica de lo que aprendemos y con la repetición. El aprendizaje implica la creación y el refuerzo de las conexiones sinápticas, de las que ya hablamos al principio en este aspecto fundamental que es la plasticidad cerebral, lo que permite a los individuos adquirir y consolidar nuevos conocimientos. El cerebro necesita estar en un estado de motivación y emoción positiva para aprender de manera efectiva, ya que estas emociones activan circuitos específicos que facilitan el procesamiento de la información. Un aspecto clave en el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje es el rol de la corteza prefrontal, que está aquí en el frente de nuestra cabeza, y Mora describe a esta región como la encargada de las funciones complejas del cerebro. Y en el momento en que Mora escribió este texto, pues se pensaba que las funciones ejecutivas estaban totalmente ubicadas aquí en la corteza prefrontal. Hoy los estudios
sobre funciones ejecutivas han encontrado que hay conexiones en distintas partes del cerebro que vienen hacia esta parte frontal, ¿verdad? Las funciones ejecutivas tienen que ver con la toma de decisiones, la planificación, la regulación de las emociones, el control de impulsos y la atención. En general, las funciones ejecutivas son esos mecanismos que nos permiten funcionar en nuestra vida. Esta área es crucial para el aprendizaje porque permite a los estudiantes dirigir su atención, regular su comportamiento y procesar la información de manera lógica. La corteza prefrontal sigue desarrollándose hasta la adultez temprana, lo que explica por qué los adolescentes tienen más dificultades para regular sus emociones y planificar a largo plazo, aunque algunos de nosotros no somos la excepción al respecto. Un concepto fundamental más que ya hemos mencionado como eje de todo el libro es la plasticidad cerebral. Es esta capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Es lo que permite que el cerebro forme nuevas conexiones neuronales y reorganice las existentes en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes. Hoy se ha demostrado que en algunas cirugías del cerebro se corta una parte del cerebro y otra parte del cerebro asume esas funciones. Eso es como toda la inteligencia de nuestro propio cuerpo, y el cerebro pues es un órgano muy plástico que se va adaptando a la realidad del contexto. Sigue siendo plástico durante la adultez, lo que significa que siempre es posible aprender y mejorar habilidades y que nuestras habilidades cognitivas se pueden entrenar. En el libro también nos habla de un concepto que es nodal al aprendizaje y que se llama ventana plástica. Las ventanas plásticas se refieren a los periodos críticos de la vida, de los que ya hemos hablado, la infancia y la adolescencia, en los que el cerebro es especialmente receptivo al aprendizaje y a la adquisición de habilidades. Por eso es tan importante la educación preescolar y la educación secundaria, porque durante esta etapa están estas ventanas plásticas. Entonces, el autor nos da el ejemplo del aprendizaje de idiomas, que es más fácil durante la infancia debido a la mayor plasticidad cerebral en esta etapa. Otro ejemplo es el desarrollo de habilidades motoras y sensoriales que se consolidan en los primeros años de la vida. Cuando ya somos mayores nos cuesta más trabajo aprender en bicicleta, andar en bicicleta, por ejemplo, y los niños pues lo hacen con la mayor tranquilidad, ¿verdad? Estas ventanas críticas facilitan ciertos aprendizajes. El cerebro sigue siendo capaz de aprender fuera de estas ventanas, aunque con mayor esfuerzo. Y bueno, un asunto que ya hemos mencionado a lo largo de esto que llevamos del resumen es el lugar de las emociones en el aprendizaje. Las emociones, el cerebro está especializado en distintas funciones. El hemisferio izquierdo suele estar relacionado con el procesamiento lógico y el lenguaje, mientras que el derecho se asocia con las emociones y la creatividad. Recordemos que los hemisferios funcionan de manera cruzada. Sin embargo, ambos hemisferios trabajan de manera conjunta en el proceso de aprendizaje y las emociones juegan un papel central. Las emociones positivas como la curiosidad y el entusiasmo, el cariño por el profesor, la empatía, facilitan el aprendizaje al activar las áreas del cerebro responsables de la atención y la memoria, mientras que las emociones negativas como el miedo o la ansiedad pueden bloquear el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. En el capítulo 3, que se llama Aprendiendo temprano, recupera esta noción de ventanas plásticas y enfatiza la importancia del aprendizaje en la edad temprana. Ojalá que las educadoras y los educadores de preescolar y los primeros años de educación primaria que están escuchando este audiolibro pensemos en la importancia del desarrollo cognitivo y emocional en los primeros años de la vida. El aprendizaje humano es un proceso fundamental y profundamente influenciado por el entorno,
la interacción social y las experiencias emocionales. Desde el nacimiento el cerebro comienza a crear conexiones neuronales que facilitan la adquisición de habilidades básicas como el lenguaje y la motricidad, siendo estos los primeros aprendizajes cruciales para el desarrollo posterior. Un punto clave de este capítulo sobre el aprendizaje temprano es el concepto de aprendizaje, es la perspectiva computacional, que entiende el cerebro como un sistema que procesa información de manera similar a un ordenador, aunque hoy se ha visto pues, que es mucho más complejo, por supuesto. Y según esta perspectiva, el cerebro recibe, almacena y recupera información a través de las redes neuronales. En este marco, el aprendizaje se considera un proceso de ajuste de esas redes que optimizan la manera en que el cerebro responde a nuevos estímulos. Esta teoría ayuda a explicar cómo aprendemos de manera general, pero tiene especial relevancia en el caso del aprendizaje del lenguaje. Mora señala que el cerebro humano está biológicamente predispuesto para adquirir el lenguaje durante una ventana crítica que es la infancia, y lo hace ajustando sus redes neuronales en función de la exposición a sonidos, palabras y reglas gramaticales. Hay otras habilidades básicas para el aprendizaje en las que luego en los siguientes capítulos vamos a ir profundizando, y se trata de la memoria. La memoria es la capacidad del cerebro para almacenar y recuperar información, y es fundamental para el aprendizaje, ya que permite al individuo construir conocimientos a lo largo del tiempo. Existen diferentes tipos de memoria, como la memoria corto a largo plazo, y su efectividad depende de factores como la emoción y la repetición y el contacto con esos conocimientos. Por eso la retroalimentación es tan importante, y que recuperemos lo que vamos aprendiendo a lo largo del curso es de suma importancia. Otro aspecto crucial es la atención compartida. Esta atención compartida es la capacidad de concentrarnos en un objeto o evento junto con otra persona. El trabajo grupal generalmente se trata de esta atención compartida, y esta habilidad social emerge muy temprano en la infancia y es esencial para el aprendizaje colaborativo, ya que facilita la imitación, la comprensión de intenciones y la adquisición de nuevas habilidades. Lo podemos ver muy fácilmente. Los niños pequeños lo que hacen es voltear la cara de los adultos para que vean lo que ellos están viendo, porque en esta etapa tenemos la percepción de que es más fácil aprender aquellos objetos de la realidad cuando otro los está mirando con nosotros, ¿no? La tercera habilidad clave en el aprendizaje es la comprensión empática, que permite a los seres humanos entender y compartir las emociones de los demás. Esta capacidad es esencial no solo para el aprendizaje social, sino también para crear un ambiente en que la estudiante se sienta comprendida y apoyada, lo cual es fundamental para el aprendizaje efectivo. Los docentes deberíamos tener en cuenta que sin una conexión emocional positiva, es muy difícil que los estudiantes logren involucrarse de manera activa en su aprendizaje. Muchos maestros y maestras preguntan, ¿por qué los alumnos están desmotivados? ¿Por qué los alumnos no se conectan? Pues tiene que ver con nuestra propia empatía. La empatía tanto de los maestros como de los compañeros facilita la cooperación, el respeto mutuo y la resolución de problemas, y en síntesis el aprendizaje. Los docentes deberíamos considerar otros factores cuando intentamos entender cómo aprenden los estudiantes. Es crucial recordar que el aprendizaje es un proceso emocional. Las emociones juegan un papel decisivo en la activación de la atención y la memoria. Los ambientes de aprendizaje deben ser seguros y motivadores, ya que el cerebro aprende mejor cuando se siente emocionalmente involucrado y cuando nos sentimos seguros. Si nos sentimos asustados por el profesor, asustadas por los gritos, pues va a ser muy difícil que aprendamos. Es importante también tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso individual y que cada estudiante tiene un ritmo
de aprendizaje diferente, lo cual requiere una enseñanza flexible y adaptada a las necesidades de cada uno. Dimos un poquito de peso a los 2 primeros capítulos porque nos van a permitir entender los siguientes. En el capítulo 4 se llama "Y también interviniendo temprano". Y el título ya nos sugiere que de lo que se trata es que generemos los pilares para el aprendizaje desde las edades tempranas. El entorno en el que crecen y aprenden los niños tiene un impacto profundo en su desarrollo cognitivo, emocional y social. Un ambiente enriquecedor desde la casa, desde la escuela, lleno de estímulos positivos, pero no cargado de estímulos, de apoyo emocional y oportunidades para explorar, fomenta un desarrollo cerebral óptimo. El cerebro es particularmente receptivo a los estímulos durante los primeros años de la vida, lo que es esencial que los niños crezcan en un entorno que estimule su curiosidad, su creatividad, favoreciendo el desarrollo de habilidades clave para el aprendizaje. La ansiedad, por ejemplo, hablando de las emociones, en el capítulo nos explican que cuando un niño se enfrenta a altos niveles de estrés o ansiedad, su cerebro activa mecanismos de defensa que dificultan el aprendizaje. Por eso es tan importante que los maestros y las maestras conozcamos la vida de nuestros estudiantes y estemos muy atentos a los cambios en la actitud de los niños. La ansiedad activa el sistema de alerta del cerebro, desviando recursos cognitivos que serían esenciales para el aprendizaje, como la atención y la memoria. Si los niños experimentan ansiedad de manera constante, su capacidad para concentrarse, retener información y procesar nuevas experiencias se ve gravemente afectada. Por ello es fundamental que los y las docentes y los cuidadores, las familias, identifiquen signos tempranos de ansiedad y actúen para proporcionar un ambiente seguro y emocionalmente estable. En cuanto a las intervenciones tempranas, son muy importantes en la corrección de déficits conductuales y cognitivos. Las intervenciones tempranas se refieren a programas o acciones diseñados para corregir problemas del desarrollo o comportamiento tan pronto como esto se detecte. Por eso el preescolar es tan importante que las educadoras tengamos un ambiente estructurado que realmente nos permita saber si es realmente que el niño tiene alguna necesidad o algún déficit conductual y que no es nuestra rutina, nuestra enseñanza rutinaria lo que genera a veces conductas disruptivas o desviaciones cognitivas. Estas intervenciones pueden incluir estrategias educativas específicas, apoyo psicológico, por ejemplo, para las funciones ejecutivas, trabajar programas de desarrollo de funciones ejecutivas, pues es una estrategia que las neurociencias nos ha sugerido para corregir, por ejemplo, si tenemos déficits conductuales, por trabajar actividades y programas de autorregulación, y estas actividades pueden ser de apoyo psicológico y son cruciales porque el cerebro es más plástico y receptivo al cambio de las primeras etapas de la vida. El entrenamiento cognitivo y ejecutivo es fundamental cuando estamos encontrando déficits conductuales y cognitivos, y esto nos permite corregir problemas antes de que se consoliden y afecten gravemente el desarrollo del niño a largo plazo. En los déficits de conducta temprana, algunos problemas de conducta como la falta de control emocional o las dificultades para seguir instrucciones pueden ser signos de déficits subyacentes que pueden agravarse. Entonces, aquí nos sugiere que trabajemos de manera conjunta padres, maestros y especialistas, creando planes de intervención, como yo he dicho, pueden ser alrededor de las funciones ejecutivas, de la autorregulación, del control emocional, del control inhibitorio, que además de mejorar el aprendizaje, incrementa las posibilidades de éxito académico y social en el niño. Hay un apartado del libro
dedicado especialmente a la educación infantil, a la que le da un enorme valor el doctor Mora, y se llama Del color de las mariposas al pensamiento abstracto. En este apartado, en este capítulo, se destaca la importancia del entorno natural y del aprendizaje a través de los sentidos, del aprendizaje sensorial como base fundamental para el desarrollo cognitivo. Desde la temprana edad, los niños exploran el mundo a través de sus sentidos, y esta interacción con el medio les permite construir las primeras conexiones neuronales. El color de las mariposas, los sonidos y texturas de la naturaleza activan emociones que generan curiosidad y amor por el conocimiento, que es esencial para que el aprendizaje ocurra. A partir de estas experiencias sensoriales, el cerebro desarrolla la capacidad de representar mentalmente los objetos, y progresivamente se avanza hacia formas más complejas de pensamiento, como la abstracción, que permitió operar con conceptos y no solo con objetos concretos. En este apartadito en específico, que es el 5 del libro, pues es una invitación a los y las docentes para que la educación más temprana, la primaria, el preescolar y los primeros años de la primaria, transcurra en ambientes naturales. Hoy los proyectos educativos nos dan la opción de que vayamos allá, al contexto, al medio, a la naturaleza, a esas realidades vitales que atraen al niño y le emocionan. En el capítulo 6, vamos a dar una recorridita rápida por el capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 6 se llama Programando Alegría. Y se trata justamente de enfatizar el papel de las emociones y de la alegría. Y hoy el diseño universal para el aprendizaje tiene una pauta que tiene que ver con la alegría y el juego como motores fundamentales del aprendizaje. Todos sabemos que el diseño universal tiene como fundamento las neurociencias. Entonces, las neurociencias explican que el cerebro humano no puede aprender si no se emociona, ya que la emoción activa mecanismos neuronales que facilitan la memoria y el procesamiento de la información. Para los docentes, nos sugiere crear ambientes que despierten el entusiasmo, usar estrategias como la narración de historias y el uso de juegos para conectar emocionalmente a los estudiantes con los contenidos, y siempre generar expectativas positivas, dar retroalimentación positiva. Qué bien lo estás haciendo. Me gusta mucho cómo estás poniendo este material ordenado. Me gusta mucho cómo estás usando los colores en este dibujo. Esa es una retroalimentación positiva. No es decir qué bonito, porque lo bonito es un juicio de valor y no una descripción, y los alumnos necesitan que describas para ellos en qué están siendo acertados. La idea es crear un clima emocional adecuado que propicie el aprendizaje. En el capítulo 7 se llama Una jirafa en el aula, la curiosidad. Y aquí a lo que nos invita este capítulo es a desarrollar la curiosidad como herramienta pedagógica. Ustedes seguramente recordarán la película de La Sociedad de los Poetas Muertos. Es un buen ejemplo cómo este maestro generaba una situación en donde todos los estudiantes querían saber qué pasaba, ¿verdad? Y esto, la curiosidad es un impulso innato que lleva a los estudiantes a explorar y aprender, por lo cual resulta vital fomentarla en el aula. Los docentes podemos introducir sorpresas y retos que inviten a los alumnos a investigar, o bien que presenten los contenidos de manera intrigante, generando preguntas que los estudiantes quieran resolver. La curiosidad es una vía natural para activar el cerebro y mantener la atención sostenida, lo cual refuerza el aprendizaje significativo. En el capítulo 8, que se llama La ventana del conocimiento, emoción, volvemos a tocar el tema de las emociones y resalta la importancia de la atención como puerta de entrada del conocimiento. Sin atención no es posible asimilar nueva información, y esta está intrínsecamente ligada a las emociones. Se puede trabajar la atención ofreciendo estímulos que sorprendan y generen interés emocional,
fragmentar las lecciones en bloques cortos para mantener la concentración, alternando con actividades dinámicas que involucren el cuerpo. Y bueno, es muy relevante captar la atención desde el inicio de la clase usando introducciones que llamen la curiosidad o generen expectativas positivas en los y las alumnas. En el capítulo 9, este es el capítulo central del libro, desde mi parecer, y se llama Distinguiendo y Clasificando. 2 puntos, aprender. Aquí se explora lo que significa el aprendizaje y cómo el cerebro humano procesa la información para aprender. El aprendizaje se define como un proceso mediante el cual se adquieren, modifican y consolidan nuevas habilidades, conocimientos y comportamientos. Y está relacionado con lo que ya hemos mencionado varias veces en esta lectura, en este resumen, que es la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse y reorganizarse ante nuevos estímulos. El aprendizaje no es simplemente, de acuerdo con las neurociencias, almacenar información, sino que implica un proceso activo de interacción y de transformación interna. Cuando aprendemos, nos transformamos a nosotros mismos. Y entonces somos capaces de hacer una transformación diferente de lo que seguimos aprendiendo en un proceso dialéctico. Hay varios tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje asociativo, que ocurre cuando se vinculan estímulos con respuestas, y el aprendizaje no asociativo, que incluye la habituación y la sensibilización. El aprendizaje también por imitación, que es central en el desarrollo de habilidades sociales, y por eso el modelar en la escuela, en la educación básica, es tan importante. Y el aprendizaje cognitivo, que involucra la comprensión profunda y la resolución de problemas, y que es pues uno de los niveles más altos. El último y el más complejo, que requiere una mayor implicación emocional y cognitiva, es la síntesis y la clasificación de información para generar nuevo conocimiento. Hay algunas sugerencias prácticas para facilitar el aprendizaje en los alumnos y me voy a detener en ellas. Lo primero es promover una participación activa y luego actividades que promuevan, estrategias y actividades que promuevan esta participación activa, como la resolución de problemas en parejas o en grupos de 3, las discusiones en grupo. Integrar emociones positivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya dijimos que es el motor, la emoción, la importancia de la repetición y la práctica deliberada para consolidar lo aprendido. De alguna manera, esta idea de las tareas a casa tienen este sentido, sin embargo, se pierden cuando dejamos 40 operaciones de tarea, porque ya la repetición es un ritual que no tiene sentido para el niño. Es importante estar repitiendo lo que ya estudiamos, repasándolo, el repaso por eso es tan importante, y esto nos permite consolidar lo aprendido y, por supuesto, la retroalimentación constante y personalizada. Es muy importante también fomentar la metacognición. La metacognición es otra cosa que esa capacidad de reflexionar sobre nuestro propio proceso de aprendizaje, y en general podemos reconstruir y hacer metacognición a través de un diario de clase en donde el alumno anote qué aprendió y cómo lo aprendió, a través de preguntas como ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo podríamos haber hecho de otra manera? ¿Qué pasaría si en lugar de haber hecho una visita a este museo hubiéramos visitado el Museo del Louvre, por ejemplo? Esas son preguntas metacognitivas que lo que hacen es permitirnos ir un poquito más allá de donde estuvo nuestra clase. En el capítulo 10, está guardando lo aprendido, la memoria. Este capítulo está dedicado, como su nombre lo dice, a un proceso fundamental para el aprendizaje, que es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información. Eso es la memoria. Hay varios tipos de memoria. Tenemos la memoria sensorial, que se
que se registra a través de nuestros sentidos en estímulos percibidos, la memoria a corto plazo que retiene información durante un corto periodo de tiempo y la memoria de largo plazo que almacena información de manera más duradera. La memoria se forma a través de la repetición, la atención y la emoción, ya que las experiencias emocionalmente cargadas son más propensas a ser retenidas. A nivel neuronal, el proceso de memoria implica la formación y fortalecimiento de sinapsis entre neuronas, de conexiones, y este fenómeno se conoce como potenciación a largo plazo. La sugerencia de Mora es que los docentes fomentemos la memoria a largo plazo mediante la creación de experiencias de aprendizaje como la repetición espaciada, o sea, vemos un tema y lo volvemos a ver a la semana, lo repasamos y lo repasamos a la semana y lo repasamos. Porque luego lo que ocurre en la escuela es que vemos un tema y queremos que el alumno al trimestre se acuerde del tema. Así no funciona el cerebro. El cerebro funciona por repetición. Entonces, si un tema es lo suficientemente relevante en tu currícula, en tu codiseño, maestro, maestra, revísalo al día siguiente al iniciar la clase de manera rápida, revísalo al otro día, revísalo en una semana, revísalo a la siguiente y puedes ir alternando los conocimientos importantes en esa revisión y en esta presentación en diferentes formatos. Un día es un cuestionario, otro día es una pequeña trivia, otro día es que los niños elaboren un pequeño texto, otro día es un juego de Kahoot, otro día es un quiz, etc. Y esto permitirá que estas conexiones neuronales se refuercen porque la información que no es relevante es aquella que no se repite y entonces el cerebro la elimina de nuestra cabeza. Entonces, bueno, esto tenemos que trabajarlo a lo largo de todo el ciclo escolar para que en el examen a los estudiantes les vaya bien porque tuvieron muchas oportunidades de recuerdo de la información y esto le hace saber a nuestro cerebro que esa información es importante. Por eso le estamos revisando de nuevo. En el siguiente capítulo, que es el 11, se llama Individualidad y funciones complejas. Este es un capítulo muy importante porque nos habla de las conductas complejas y de las funciones ejecutivas. Las conductas complejas son esenciales para el aprendizaje y el comportamiento adaptativo. Por eso muchos alumnos con discapacidad intelectual tienen dificultades en el comportamiento adaptativo, porque no hay esas conductas complejas. La memoria es un proceso fundamental para el aprendizaje y es, ya dijimos, la capacidad del cerebro para codificar, almacenar y recuperar información. En estos tipos de memoria, que ya dijimos que se trabaja a través de la repetición, la atención y la emoción, a nivel neuronal, el proceso de memoria implica la formación y fortalecimiento de esas sinapsis y esto se potencia el aprendizaje a largo plazo, ¿verdad? Entonces, en estas funciones complejas, incluyen habilidades como la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos, la flexibilidad cognitiva y la capacidad de resolver problemas. Las funciones ejecutivas, que son estas que les acabo de mencionar, son gestionadas principalmente por el lóbulo frontal, pero hoy se sabe que hay conexiones a distintas partes del cerebro y son claves para la autorregulación y el aprendizaje dirigido a metas. Mora destaca que las funciones ejecutivas permiten a los y las estudiantes organizar su pensamiento, saber qué es prioritario, qué es más importante, por ejemplo, en un texto o en una tarea, mantenerse enfocados y adaptarse a nuevas situaciones. A nivel pedagógico, sugiere que los y las docentes promovamos estas habilidades proporcionando tareas que involucren
la toma de decisiones, la planificación, el trabajo colaborativo y que fomenten un ambiente de aprendizaje que estimule la autonomía y la reflexión crítica. Al trabajar las funciones ejecutivas en las aulas, se favorece un aprendizaje más profundo y una mayor capacidad de adaptación a los desafíos cognitivos y sociales. Las funciones ejecutivas incluyen habilidades, ya hemos dicho qué habilidades, y son gestionadas por el lóbulo frontal. A nivel pedagógico se sugiere que se promuevan estas habilidades de manera intencionada y que desarrollemos programas de manera permanente que se pueden hacer como actividades de rutina o entre clase y clase para desarrollar la memoria, la atención, el control inhibitorio. Y en preescolar lo podemos hacer a través de juegos de para, quédate quieto, camina, para, quédate quieto, y eso nos ayuda a convertir el control inhibitorio en algo fácil de manejar. Por ejemplo, juegos de memoria, memoramas, rompecabezas ayudan a todo este proceso. El capítulo 12 se llama Repitiendo y equivocándose o cómo enseñar a aprender mejor. En este capítulo se subraya la importancia de la repetición y del error como herramientas clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy todo educador sabe que el error tiene un valor pedagógico, porque repetir no solo fortalece las conexiones neuronales, sino que permite que la información se consolide en la memoria. Los errores, lejos de ser algo negativo, son oportunidades para aprender, ya que generan un proceso de reestructuración cognitiva y ajuste del cerebro. Para los docentes, bueno, pues para que los promovamos hay que generar un entorno donde equivocarse no sea penalizado, sino visto como parte natural del aprendizaje. Entre paréntesis, yo les diría que he visto en muchas aulas de clase que tengo el honor de visitar, cómo los docentes repiten la pregunta cuando el alumno se equivoca. Y esto es como una clave para que el alumno sepa que se equivocó. Esto es algo que no ayuda mucho al alumno, más bien habría que hacer otra pregunta o habría que detente a reflexionar un poco. Detente a reflexionar un poco sobre esto que acabas de decir y vamos pensando si es lo que revisamos. Ve a tu cuaderno de apuntes, ve a tu libro. Esa es una buena manera de generar que el error sea parte del trabajo cotidiano y es alguno de los aportes, grandes aportes de la neurociencia a la enseñanza. En el capítulo 13 tiene un título muy lindo que dice Alondras y lechuzas optimizando las actividades educativas. Aquí se aborda la variabilidad en los ritmos circadianos. Lo que nos platica es cómo la neurociencia ha descubierto que las personas también somos diferentes en cuanto a en qué horario somos productivos. Entonces, a los que somos más productivos en la mañana, Mora nos llamó alondras. Hay personas que son más productivas en la tarde y en la noche. Esas les llamó lechuzas. Este concepto tiene implicaciones prácticas para la educación y las familias tendríamos que saber, y los docentes, en qué horarios nuestros alumnos y alumnas tienen momentos óptimos de atención y rendimiento cognitivo a lo largo del día. Muchos maestros pensamos a priori que en la mañana, las primeras horas, los niños son más productivos, pero algunos niños todavía están en la etapa de lechuza y entonces tendríamos que ver cómo están las actividades y dar algunas opciones a los chicos para que elijan cuál es la mejor hora para hacer determinadas actividades. Hay que personalizar en la medida de lo posible y hay que tener en cuenta los ritmos individuales para maximizar su rendimiento y facilitar su aprendizaje. Este capítulo, el 14, se llama Neuromitos, conocemos destruyendo lo falso.
Los neuromitos son creencias erróneas sobre el cerebro que a menudo se difunden en el ámbito educativo. Voy a mencionar solo algunas que vienen en el capítulo por su importancia. El primero que menciona es de esa información difundida de que solo usamos el 10% del cerebro. Y bueno, la neurociencia ha demostrado que no es así, que usamos, y eso se ha demostrado con estudios de imagen en el laboratorio de imagen, en el que cuando hablamos se activan unas zonas cerebrales, cuando leemos se activan otras, cuando hacemos un ejercicio, cuando soñamos se activan otras, cuando resolvemos problemas matemáticos, etcétera, ¿no? Y cómo algunas condiciones de la vida o a partir de algún accidente, algunas zonas son dañadas, pero otra zona del cerebro, en esa plasticidad de la que ya hablamos, asume esa parte. Entonces, quitémonos esa idea, es una idea falsa. Todo nuestro cerebro funciona de manera integrada de acuerdo a las demandas del contexto. Y hay otra falsa idea, otro neuromito, de que algunos estudiantes, neuromito de los canales de aprendizaje. Hoy el diseño universal y toda la neurociencia del aprendizaje nos ha dicho que los sujetos aprendemos con todo nuestro cuerpo y necesitamos basar nuestras estrategias en evidencias reales y no en mitos que carecen de fundamento. Necesitamos una educación basada en la neurociencia actual y una formación continua del profesorado, y esta es la intención de este video, para discernir entre lo útil o lo que no es útil, y este enfoque permitirá desarrollar prácticas pedagógicas más efectivas y ajustadas a la realidad. Cuando tengamos una actuación que hacemos de manera reiterada, preguntémonos si hay una razón científica para actuar de esa manera. Hoy muchas prácticas rutinarias han desaparecido en la escuela justo por esa reflexión. Todos recordaremos, los de las generaciones anteriores, cómo formarse era una rutina rigurosa de la escuela, y hoy se han eliminado las filas del ingreso, ha facilitado el ingreso a la escuela, ha facilitado que los maestros estén en la puerta y reciban a los chicos y los saluden y tengan otras formas de interacción. Así como ese ritual que parecía que jamás se iba a poder quitar, hoy podemos ir quitando rituales de nuestra enseñanza que se fundamenten en conocimientos no probados. Vamos a ver en el capítulo 16 qué es el rendimiento mental. Esto es algo que nos preocupa mucho, sobre todo pensando que las personas mayores tienen menor rendimiento, de acuerdo con nuestra cultura y de acuerdo con lo que las personas hacen. Y entonces el rendimiento mental es la capacidad del cerebro para procesar, comprender y aplicar la información de manera efectiva. Entonces, este rendimiento está influido por múltiples factores como el estado emocional, la atención, la motivación y las condiciones del entorno. Hoy se ha demostrado que las personas adultos mayores que tienen un estado emocional sereno, que trabajan la atención y la memoria y que tienen una vida activa, conservan sus funciones cognitivas y sus funciones ejecutivas. Entonces, para los docentes esto es crucial porque este rendimiento puede variar a lo largo del día y, según ya lo hemos dicho con esto de las lechuzas y las alondras, según los ritmos circadianos del alumno, pero también de acuerdo a su estado emocional y físico. Naturalmente, un alumno que es maltratado en su hogar, pues no va a venir a aprender igual que un niño que tiene un contexto facilitador y amoroso, ¿verdad? Tenemos nosotros en la escuela que diseñar actividades que estimulen tanto el cuerpo como la mente y las emociones, introducir pausas activas y crear ambientes. Una pausa activa es un pequeño ejercicio que mueve nuestro cuerpo para que pueda seguir funcionando y seguir aprendiendo. Y esto es crucial en las neurociencias y en el neuroaprendizaje. Hay que crear ambientes de aprendizaje que favorezcan la motivación intrínseca.
Es muy importante gestionar el estrés, sobre todo en los niños y los jóvenes en la escuela, y pues porque sabemos que un exceso de estrés puede reducir significativamente el rendimiento cognitivo. En el capítulo 17 se llama Despertando a lo nuevo, el Internet. Francisco Mora dedica este capítulo a analizar el impacto del Internet en la forma en que aprendemos y enseñamos. Y bueno, creo que todos podemos reconocer que las redes han transformado la educación al facilitar el acceso a una cantidad casi ilimitada de información y de crear nuevos entornos de aprendizaje. Hay algunos riesgos que el autor nos señala, como una sobreexposición al Internet de los niños sin la adecuada gestión crítica de la información, ya que no todo lo que se encuentra en línea es veraz o útil. Tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a reconocer las páginas del Internet que son confiables, las que son menos fiables, y fomentar un uso responsable y reflexivo de las tecnologías, y los maestros también estamos invitados a esto. Muchas horas frente a un ordenador cambia los hábitos de vida de la persona, disminuye el tiempo en el ejercicio o en actividades de desarrollo cognitivo como la lectura, y bueno, esto pues tiene desastrosas consecuencias en nuestra capacidad cognitiva, no inmediatamente, pero a largo plazo. Entonces, potenciemos el aprendizaje, hagamos que las redes y que el Internet potencien el aprendizaje y no se conviertan en distractores o en una dependencia. El último capítulo es, el penúltimo capítulo, no, todavía nos faltan 3 capítulos, perdonen ustedes, tiene que ver con cómo evaluamos a quienes tienen dificultades. Y aquí dedica un momento al análisis de la ansiedad, que ya lo hemos tocado, la dislexia, la discalculia, el autismo y las lesiones cerebrales sutiles. La neurociencia un campo de la neurociencia se ha dedicado a todas estas dificultades que no nos permiten aprender, como la dislexia, la discalculia, el autismo y las lesiones cerebrales. Es muy importante un diagnóstico temprano y preciso para ofrecer a estos estudiantes las herramientas adecuadas para superar las dificultades, pero también es muy importante que los y las docentes conozcan cada una de estas dificultades y qué hacer frente a estas dificultades, qué condiciones afectan diferentes áreas del cerebro y que interfieren en el procesamiento de la información, y cómo se pueden implementar estrategias pedagógicas adaptadas a sus necesidades. Para los y las docentes es crucial tener conocimientos básicos, como ya he dicho, sobre estas dificultades, y trabajar en equipo con los especialistas que atienden a los alumnos fuera de la escuela. Vamos a detenernos un poquito en la ansiedad. La ansiedad es una de las principales barreras para el aprendizaje, porque puede afectar la concentración, la memoria y la motivación. Es muy importante, ya lo hemos dicho varias veces en el texto, y así lo insiste Francisco Mora, en crear un ambiente que minimice el estrés, ofreciendo apoyo emocional y adaptando las evaluaciones para reducir la presión. Es muy importante que las evaluaciones en la escuela primaria y secundaria no se conviertan en un factor que agregue más estrés a la vida de muchos de nuestros estudiantes que ya viven con estrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ayudar frente a esto? Pues las tecnologías, podemos hacer ajustes razonables para estos estudiantes, y pues tendríamos que trabajar programas de desarrollo socioemocional. Cada una de estas condiciones tiene formas de responder específicas, por ejemplo, para los alumnos autistas, para los alumnos con trastorno del espectro autista, la sugerencia principal es trabajar en organizar su agenda
para evitar la angustia que les da el cambio y también trabajar la organización y la estructuración del aula. En el caso de la dislexia, hoy hay muchas propuestas de base fonológica y fónico-fonemática que pueden ayudar a reducir pues las dificultades en el aprendizaje de la lectura, lo mismo para la discalculia. En términos de la ansiedad, pues es un trastorno psicosocial y tendríamos que la escuela dar el soporte emocional que a veces los mismos maestros necesitamos, pero que nosotros como adultos tenemos que apoyar a estos alumnos con el máximo de apoyos para que esto no se convierta en una barrera potencial cognitiva. En el capítulo 19 tenemos enseñando en la universidad o cómo convertir algo soso en algo interesante. Así se llama el capítulo. Y en este capítulo pues se ofrecen reflexiones sobre la enseñanza en el ámbito universitario. Uno de los mayores retos para los docentes en la universidad es convertir lo que pudieran ser aprendizajes aburridos en temas que motiven y capturen la atención de los estudiantes. Los estudiantes universitarios deben emplear estrategias de enseñanza activas, como la resolución de problemas, la enseñanza por casos, el aprendizaje basado en proyectos y la discusión crítica para involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Además, se recomienda que los docentes vinculen los contenidos teóricos con ejemplos prácticos del mundo real para que los estudiantes puedan ver la relevancia de lo que están aprendiendo. También destaca la importancia de utilizar recursos multimedia y de incorporar tecnologías educativas para hacer las clases más dinámicas y atractivas. Vamos al capítulo 20, que es el último capítulo, y se llama Ciencias y Humanidades, formando el pensamiento crítico y creativo. Entonces, bueno, es una invitación a integrar las ciencias y las humanidades en la enseñanza cotidiana. Muchos maestros se focalizan en la lectura, la escritura y las matemáticas, dejando fuera todo este conocimiento que ha acumulado la humanidad sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea, sobre los planetas, sobre el universo. Entonces, este conocimiento de las ciencias y las humanidades desarrolla el pensamiento crítico, permite a los estudiantes analizar y cuestionar la información y fomenta la capacidad de generar ideas nuevas y resolver problemas de manera innovadora. Para los docentes es esencial promover un enfoque interdisciplinario que nos lo dan las metodologías de proyectos, que conecte las ciencias, las humanidades y que estimule tanto la lógica y el razonamiento como la empatía y la imaginación. La curiosidad, la reflexión y la capacidad de hacer preguntas pues está presente en cualquier conocimiento por proyectos y para la formación de profesionales lo que nos sugiere Francisco Mora es formar una nueva generación de profesionales en la educación que comprendan la relación entre el cerebro y el aprendizaje. Una generación de neuroeducadores, y a esto quiere construir este resumen, que deben tener una base sólida tanto en las ciencias de la educación como en la neurociencia para poder aplicar este conocimiento en la práctica docente. Esto implica un enfoque multidisciplinario que integre conceptos de neuropsicología, biología del cerebro y teorías pedagógicas para diseñar estrategias de enseñanza más efectivas y adaptadas a la diversidad de los estudiantes. Tenemos que formar profesionales para transformar la educación del siglo XXI, dado que el conocimiento del cerebro puede mejorar significativamente cómo se enseña y cómo se aprende. Estos neuroeducadores pueden ser puentes entre la investigación científica y las aulas, cuya tarea sería traducir los avances en neurociencia en prácticas pedagógicas que sean aplicables y comprensibles a los docentes. Y hoy el diseño universal para el aprendizaje es ese esfuerzo.
Es ese esfuerzo por traer las neurociencias y la ciencia cognitiva y las tecnologías y la neurociencia del prejuicio al trabajo docente cotidiano de los maestros, brindándonos herramientas basadas en el funcionamiento real del cerebro. Pues esto es el libro. En realidad es una herramienta poderosa la neurociencia para mejorar la educación, invitarlos a que nos sigan. Aquí hay una serie de fundamentos del DUA que tienen que ver con las neurociencias, con la ciencia cognitiva y con la neurociencia del prejuicio, con la agencia educativa que tiene que ver con esta búsqueda de este libro. Solo me queda decirles que pues este es un libro que nos da un aporte valioso al campo de la educación, ya que nos hace accesible el conocimiento neurocientífico a los educadores. Invitarlos a que vayamos al libro y a que profundicemos en las neurociencias. Las neurociencias hoy son la base de muchas aportaciones en torno a la educación, y los educadores, las educadoras, los maestros, las maestras, los directivos, no nos podemos quedar atrás. A directores, directoras y supervisoras les diría que los avances en neurociencia nos brindan una oportunidad única para mejorar el sistema educativo, no solo en términos del rendimiento académico, sino en la creación de ambientes de aprendizaje más saludables y equitativos. La comprensión de cómo funciona el cerebro es esencial para desarrollar estrategias pedagógicas que no solo se enfoquen en transmitir conocimientos, sino en cómo los estudiantes las adquieren y las procesan. También en neurociencia se ha trabajado cómo promover el liderazgo, cómo promover la formación de los equipos, y esto es una inversión que puede transformar la manera en que enseñamos y cómo los estudiantes se relacionan con el aprendizaje. Es crucial, y les invito a todos, a todas, a todos a hacerlo, adoptar una cultura de formación continua donde el conocimiento neurocientífico pueda aplicarse de manera práctica. A través de talleres, capacitaciones y de colaboración con neuroeducadores, podemos liderar la innovación educativa asegurando que cada estudiante, independientemente de sus habilidades o dificultades, pueda alcanzar su máximo potencial. La neurociencia no es una moda pasajera, es una herramienta poderosa que cuando se aplica correctamente puede mejorar el rendimiento, reducir el estrés y promover una mayor comprensión del ser humano en el contexto educativo. Deseo que esto sea así, deseo que esto te anime a empezar a hacer búsquedas en torno a lo que nos aporta la neurociencia y que quieras ver y compartir con otros este saber y aplicarlo en el día a día, porque es en el día a día en el que confío yo y confiamos en este canal cómo se mejora la enseñanza y el aprendizaje. Gracias por estar aquí. Déjanos un comentario. A mí me encanta saber de ti, me estimula a seguir produciendo, y danos un like si te ha parecido que te aporta este audio resumen. Nos vemos en la siguiente.